Hola, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, que la paz del Señor los acompañe hoy y cada día de sus vidas. Vamos nuevamente a retomar la palabra del Señor juntos a través de este medio que Dios nos ha dado la gracia de proveernos. Y bueno, dediquémonos pues en este tiempo, hacemos nuestros ojos a los cielos, de donde viene nuestro socorro. Así que juntos elevemos una pequeña oración al Señor para encomendar este tiempo que vamos a abrir su palabra. Gracias, Señor Jesús, te damos por tu palabra, que eres tú mismo expresado en palabras para el hombre y la mujer de este planeta. Gracias, Señor, por habernos dado no una serie de decálogos en los cuales intelectualmente creer o regirnos, sino que nos has dado tu misma vida. Señor, el Espíritu es el que da vida y tu palabra es Espíritu. Mis palabras son Espíritu y son vida, has dicho tú, Señor Jesús. Y creemos esto de todo corazón. Tus palabras son Espíritu que hablan a nuestro corazón, lo alimentan de tu vida, que es derramada en nosotros por el poder de tu Espíritu Santo y nos ayuda a entender, a comprender, a darnos cuenta de aquellas imperfecciones que hay en cada uno de nosotros, Señor, de las cuales tú nos quieres librar, nos quieres ayudar a que, como dice tu palabra, nos despojemos de ese viejo hombre que está minado, contaminado con toda la maldad y aquello que caracterizaba y aún caracteriza y está presente en nuestra carne. Ayúdanos pues a crecer en el Espíritu y a menguar en nuestra carne, Señor, a transformarnos en seres, hombres y mujeres espirituales que puedan no solo entender tu palabra, sino aplicarla en nuestras vidas, que sea nuestra forma de vivir de acuerdo a la voluntad tuya y no a la nuestra, Señor. Gracias, Padre. En ti encomendamos este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te ruego tu paz, bendición y protección les alcance allí donde están. Ayúdanos a no temer las circunstancias presentes de toda esta situación con la pandemia y todas las cosas, Señor, que están sucediendo sobre este mundo, las cuales nosotros no podemos tener control, pero sobre todas las cosas, Señor, declaramos que tú estás sentado sobre tu trono y todo el poder, toda la gloria te pertenecen solo a ti. Y, Señor, a eso nos sometemos, nos dirigimos a ti, sabiendo que eres también nuestro Padre Celestial, que nos has amado con un amor eterno y cuidas de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria. Bendito seas. Adoramos en nombre del Señor Jesucristo, aquel que dio todo por amor a nosotros. Ayúdanos pues a tener la misma actitud que hubo en él, de despojarnos de nuestra humanidad, de nuestra carne, de nuestro egoísmo personal, para, Señor, cumplir tu voluntad y propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Estamos meditando, empezamos la semana pasada en 8 maneras que el diablo puede influenciarnos a nosotros mismos para que nos autoengañemos. Autoengaño significa que yo me puedo engañar a mí mismo, y eso es a través de mi razonamiento. Por eso dice la Escritura, y hace énfasis en no apoyarnos en nuestra prudencia, en advertirnos que nuestro corazón, que es nuestras emociones, son malos y perversos, ¿no es cierto?, que no debemos confiar en ellos. Y por eso el Señor nos da estas 8 admoniciones o recomendaciones, podemos decir, para que tengamos en cuenta, porque el diablo opera de esas 2 maneras. Primero, externamente, a través de situaciones o otras personas. Recordemos que el diablo mismo, como dice en la Escritura, se viste o se disfraza de ángel de luz precisamente para engañarnos. Siempre el objetivo del diablo es y fue y será el engaño. Pero el Señor está acá para darnos su luz, para darnos su verdad.
y prevenirnos de aquellas cosas que, por supuesto, si no estuviéramos bajo su protección y ayuda y dirección, seríamos completamente expuestos. Y empezamos a ver a 3 de estas 8 características la semana pasada. La primera, si se acuerdan aquellos que estuvieron recibiendo y escuchando esta enseñanza, está en 1 Corintios capítulo 3, verso 18, y dice así, dice, nadie se engaña a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Habla específicamente de un autoengaño. Autoengaño, engañarse a sí mismo, es un sinónimo. Y dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y meditamos en esto, no quiero volver, pueden escucharlo, si no lo tienen se lo puedo enviar, pero básicamente, y resumiendo, vemos, así como declaró el Señor Jesús, ¿no es cierto?, que cuando oraba el Padre decía, gracias Padre mío porque has escondido estas cosas que son esos secretos eternos, espirituales del reino de los cielos, de los sabios y entendido, y se las has revelado a los niños. Y vimos que los niños lo que tienen comparado con los sabios de este mundo, como dice este pasaje en 1 Corintios, si alguno de ustedes se cree sabio en este siglo, o sea, en esta época, en esta era, en este sistema del mundo, la recomendación es precisamente, así tal como dijo Jesús, debemos hacernos como niños. ¿Qué característica tiene un niño? Es ignorante, tiene que aprender todo de cero. Y así debemos venir nosotros delante de las Escrituras, como ignorantes, no pensando que porque somos inteligentes, tal vez seamos inteligentes, Dios nos ha dotado a todo con cierta medida de inteligencia, pero no debemos apoyarnos en esa inteligencia pensando que la inteligencia o con inteligencia podemos leer e interpretar y entender y aún aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios. Es un gran error. Por eso es que nos debemos reconocer cada vez que nos acercamos y abrimos la palabra de Dios como ignorantes, para que el Señor nos haga sabios. Es Él que nos hace sabios. ¿Cómo? Dándonos la sabiduría espiritual, que viene de arriba, no es de esta tierra, es celestial, y nos ayuda a entender, y no solo entender, sino aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, que viene no por entendimiento como venía en la antigüedad, sino por revelación directa del Señor Jesucristo. El segundo punto que vimos también está en 1 Corintios, en el capítulo 6, del 7 al 9, y este pasaje yo lo traje de la Biblia de las Américas porque está más claro, habla más específicamente de un engaño. Y dice así, 1 Corintios capítulo 6, versos 7 al 9, refiriéndose a hermanos que se llevaban unos con otros a las cortes, o sea, a la justicia, para que jueces humanos administren o arbitren sus casos o sus contiendas unos con otros. Dice así el apóstol Pablo a esas personas y piensa y dice directamente el apóstol de que eso es cometer injusticia delante de Dios, porque es injusto que litigiemos con un hermano y mucho más delante de incrédulos. Esto es lo que está diciendo. Este es el contexto de este texto. Dice así, dice en la Biblia de las Américas, dice así que en efecto es ya un fallo o una falta entre ustedes, entre vosotros, el hecho de que tengáis litigios entre ustedes. Esto ya es una falla. Dice, ¿por qué no sufrís mejor la injusticia?, le pregunta Pablo, o la afrenta, como dice en la Reina Valera. ¿Por qué no ¿por qué no ser mejor defraudados? O sea, que es no aceptar la ofensa o la injusticia del otro hermano. Por el contrario, dice, ustedes o vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis a estos y esto a los hermanos. O sea, estáis defraudando y cometiendo injusticia con tu propio hermano. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, no os dejéis engañar, ni los inmorales,
En la Biblia de la Reina Valera dice no erréis, ¿no es cierto? Que es prácticamente lo mismo. Acá es más claro que dice no os dejéis engañar. Ni los inmorales, puede dar una larga lista de lo que él considera injusticia e inmoralidad, ni los idólatras, perdón, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, etcétera, ni los estafadores, heredarán el reino de los cielos. Es más, dice, mucho de esto eras vosotros, pero ya habéis sido limpiado, ¿no es cierto?, a través del sacrificio de Cristo. O sea que debemos dejar esas cosas, pero dentro de esas cosas también está el llevar a la justicia o buscar un árbitro que no es creyente entre el creyente, o sea, alguien que arbitre entre un litigio entre creyentes. Esto Pablo también lo considera parte de la misma injusticia. Y nosotros hemos sido llamados a la luz, ¿no es cierto? Hemos sido llamados a santidad, hemos sido apartados. Por eso que esto es considerado como una injusticia. Después también la tercera fue en respecto a las malas compañías. Y este fue el último punto que vimos, y también está en 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Y también el texto fue basado en la Biblia de las Américas, pero también lo pueden leer si tienen la Reina Valera. Dice así la Biblia de las Américas: no os dejéis engañar. La Reina Valera dice: no erréis nuevamente, que es exactamente lo mismo. Dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto es lo que dice la Biblia de las Américas, pero la Reina Valera, en vez de las malas compañías, dice que habla de las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo cual es lo mismo, porque las malas compañías, como vimos, traen malas conversaciones. Y eso nos llama a cuidarnos de quién buscamos estar al lado, con quién nos relacionamos, con quién deseamos pasar nuestro tiempo, sobre todo aún aquellos tiempos de relax, de relajamiento o de reposo. Buscamos juntarnos con gente del mundo que tienen ideas distintas, puntos de vista completamente contrapuestos a los nuestros, o buscamos gente de Dios, santos, en los cuales podamos aprender y exhortarnos unos a otros y crecer juntos en el camino de la salvación. Por supuesto, todos, como vimos, tenemos necesidad de trabajar y nos rodeamos de personas que no son cristianas y no podemos hacer nada con ellos, o tal vez querramos ganar a alguien para el Señor, pero que el Señor nos dé el justo equilibrio para saber cuál es la compañía que nos conviene y cuál es aquella que nos está destruyendo. Y así que vamos a seguir adelante hoy con los 5 puntos que nos faltan. Y algo, antes de empezar con el cuarto punto, que quería ver con ustedes, es el hecho de que el diablo es un padre de mentira, ¿no es cierto? Esto es otra cosa interesante que nos dejó bien claro el Señor. No es que es mentiroso el diablo, sino es que es el inventor de la mentira. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, el Señor, hay un episodio muy interesante. Quisiera empezar a leer desde el verso 31 del capítulo 8, donde el Señor Jesús hace una gran declaración. Y dice así, capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 31, leyendo de la Reina Valera, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Notemos que no está hablando, yo siempre pensé que este contexto estaba basado en personas que contrariaban lo que decía el Señor Jesús, como los fariseos. Pero fíjense que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, dice el verso 32, y la verdad os hará libres. Y el Señor habla en un contexto de libertad, por supuesto, y hay 3 pasos, ¿no es cierto?, para esta libertad. Primero es que conozcamos la verdad, que seamos verdaderamente los discípulos del Señor de esa manera, como consecuencia de ser discípulos conoceremos la verdad, y esa verdad nos hará libres. ¿De qué nos hace libres? De las mentiras del diablo. Y en el mismo contexto, en el verso 44 del capítulo 8, el Señor hace otra tremenda declaración. Dice así: vosotros sois
de vuestro padre el diablo, porque ellos hablaban de que nunca habían sido esclavos, siempre habían sido libres, y que invocaban a Abraham como su padre, o sea que eran libres. Entonces Jesús le da esta tremenda declaración y le dice: ustedes o vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que el Señor habló estas duras palabras a los judíos que habían creído en él. En el verso 31, como lo vimos. Aún así, el diablo los estaba engañando. El diablo es un experto en engañar a toda la humanidad con sus mentiras, aún a los que creemos en Jesús. El diablo es un inventor o creador y consumador o practicante de la mentira, y su único propósito es engañarte a ti y a mí. Debemos tener cuidado, pues, para que no logre su objetivo en nuestras vidas. Todas sus mentiras y engaños nunca serán obvias o evidentes, sino que por el contrario, en apariencia serán verdades, entre comillas, ¿no? Aunque en realidad serán tan solo mentiras lanzadas con el fin de engañarnos, es decir, de hacernos creer como algo como verdad aquello que no lo es, lo que en otras palabras es una absoluta mentira. O sea que es por esto también que estamos viendo estos 8 versículos bíblicos que nos ayudan como advertencias en nuestras vidas. Ya hemos visto 3, ahora vamos a ir al número 4. Y está en la epístola a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Es el verso 3 de Gálatas, capítulo 6. Y dice así: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vuelvo a repetir. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vemos nuevamente la misma expresión de autoengaño o de engañarnos a nosotros mismos. La otra área donde puedo engañarme a mí mismo, y hablo por mí, pero también tú debes analizarte a ti mismo y tu corazón. Lo que me expone al ataque de espíritus de engaño, ¿cierto? Cada vez que yo soy engañado o me engaño a mí mismo, me expone a que el diablo me engañe encima. Es que después de haber sido cristiano por un tiempo y haber aprendido de la palabra de Dios, haber aprendido a orar, alabar al Señor, etc., puedo llegar a pensar que soy más que mis demás hermanos que no tienen los mismos dones o talentos, o tal vez la misma antigüedad en la iglesia como cristiano me hace superior a los demás. Ejemplo de la parábola, como hace el Señor en esa parábola, no sé si se acuerdan de los obreros de la viña, en Mateo capítulo 20, la cual el Señor concluye en el verso 16, diciendo, no sé si se acuerdan, pero dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y no sé si se acuerdan que el Señor hizo un contrato con los primeros que trabajaron arduamente por 12 horas en la viña. Y después siguieron viniendo más y más y más, y fue a llamar más que encontró ociosos. Y muchos de ellos, sobre todo los últimos, fueron sin esperar nada en recompensa. Pero cuando llegó el momento de la paga, empezó por los últimos que habían entrado, que habían trabajado solamente 1 hora, mientras los demás que habían trabajado y se habían aguantado todo el rigor del sol y del largo día, por casi 12 horas trabajando, o más de 11, esperaban recibir más. ¿Por qué es esto así? Porque los que fueron a trabajar a última hora
no tenían ninguna duda de que no habían sido recompensados por sus propios esfuerzos. Cuando los demás, que habían llegado temprano y hacía varias horas, creían que sí, por lo que recibían mayor pago. Entonces, ¿se acuerdan que se enojaron cuando el Señor les dio a todos el mismo pago? Y el Señor les dijo, no tengo yo derecho de administrar mi dinero y darlo a la manera que yo considere correcto. Los primeros que habían llegado, o sea, los que trabajaron 12 horas, pensaron que eran algo, o sea, que habían logrado algo ellos por su esfuerzo personal. Esto es una tentación que nos sobreviene, casi pienso a todos los cristianos en algún momento. Lleva tiempo para un hermano o una hermana volverse espiritual. Por eso es que el diablo vendrá a tentarnos para hacernos creer que por nuestra antigüedad o conocimiento o años en el Evangelio seremos alguien, cuando en realidad no somos nada. Recordemos cada uno de nosotros cómo éramos cuando recién llegamos a la iglesia por primera vez y nadie nos conocía, ni siquiera conocían nuestros nombres, éramos extraños. Entonces nos sentíamos humildes, nos sentíamos nada. Entonces, por eso este gran peligro que todos los cristianos tenemos, en que cuando empezamos a crecer en las cosas de Dios, pensamos que somos más que tal vez aquellos que recién llegan o que tienen menos dones que nosotros o que conocen menos de la Escritura que nosotros, cuando en realidad el Señor nos ve a todos por igual. Es más, en esta parábola se ve bien claro, y esa declaración de Jesús, que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. O sea, llamados somos todos, pero el Señor escoge a aquellos que se siguen considerando como nada. Por eso esta exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, en el capítulo 6, verso 3, dice, el que se cree que es algo, no siendo nada, porque ninguno de nosotros es nada, todo lo que somos y tenemos es nuestro en Cristo solamente. A nosotros mismos nos engañamos. Y esto es una trampa muy común del diablo, sobre todo en aquellos que tienen dones. Si yo tengo algún don de cualquier tipo, ya sea en palabra, en cantar, en orar muy lindo, o en lo que sea dentro de la iglesia, debo tener cuidado. Aun cuando me halagan, cuando me adulan. ¿Por qué? Porque eso puede ser usado por el mismo diablo para engañarme y hacerme creer de que yo soy algo superior a alguien, cuando en realidad no soy nada. Si no fuera por la gracia de Dios en mí, no sería absolutamente nada. ¿Y se acuerdan lo que dijo el Señor en Juan 15, 14? Separados de mí, no pueden hacer nada, absolutamente nada. Por lo cual tenemos que tener cuidado, hermanos, porque si alguno de nosotros cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engañan. Pasemos pues ahora a la número 5. También está en la epístola a los Gálatas, en el mismo capítulo 6. Ahora vamos a ver del verso 7 al 8. Y dice así, Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Nuevamente usa la misma expresión, no os engañéis, no seáis engañados, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sabemos que vida eterna es una dádiva o regalo de Dios. Esto lo vemos en ese famoso texto en Romanos 6:23, donde leemos que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por eso. Pero vemos que el mismo Pablo nos trae el balance espiritual para entender la verdad. ¿Cómo puedo cegar o cosechar vida eterna? O sea que vemos que, está bien, si bien la vida eterna es un regalo de Dios en Cristo Jesús, y esto es algo potencialmente alcanza toda mi vida de redención y salvación y santificación, y ese proceso que se implica. Pero, ¿cómo puedo cegar o cosechar vida eterna yo en esta vida? Pues, sembrando o invirtiendo para el Espíritu. ¿Y cómo es eso? Bueno, cada vez que el Espíritu Santo, que está viviendo en mí, en ti también, si has recibido el perdón de Dios y has recibido el don del Espíritu Santo, cada vez que el Espíritu Santo dentro nuestro nos reprende en alguna actitud o palabra que sale de nuestra boca, o algún mal pensamiento, si lo obedezco a esa guía y dirección, estoy sembrando en secreto para el Espíritu, porque lo estoy obedeciendo. Pero aquella persona que sigue sembrando e invirtiendo en secreto en su propia carne, fíjese que esta siembra se hace sutilmente, en silencio, en secreto, cuando nadie nos ve, ¿no es cierto? Yo tengo la oportunidad cuando estoy solo, no hay nadie alrededor mío, nadie me ve, y estoy tentado, por ejemplo, a entrar en una página de internet para ver pornografía o algo que corrompe mi espíritu y mi alma y ofende al Señor, que es mi Salvador, mi Señor. Tengo esa tentación y debo luchar contra ella. ¿A quién voy a obedecer más? La voz del Espíritu que me dice y me mueve y me insta a no ir y no a ir a ese lugar, porque me va a hacer mal, me va a hacer pecar, me va a hacer caer. Y también voy a tener la fuerza de mi carne, que mi deseo sexual como hombre de ir, de esa curiosidad natural que todos tenemos de ir y ver y entrar en ese sitio. Bueno, ¿a quién voy a obedecer? O sea, si yo sigo sembrando, invirtiendo en la privacidad de mi vida, en secreto, en mi carne, quiere decir dando rienda suelta a esa tentación, voy a cosechar, de acuerdo a este texto, tan solo corrupción. Esta es la razón principal por la que muchas veces vemos gran diferencia de madurez espiritual entre dos creyentes, que tal vez hayan conocido al Señor en la misma época, el mismo día pueden haber recibido al Señor. Pero 10 años después, uno puede ser un cristiano maduro, mientras que el otro continúa siendo inmaduro toda su vida. Esto es equivalente a lo que encontramos en el libro de Romanos, ¿cierto? En el libro de Romanos capítulo 8, verso 13, esa admonición que dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más, pero, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Son dos textos paralelos, pero lo que refleja es la realidad de que yo no me puedo engañar, yo no puedo esperar. Muchas personas siguen viviendo, dando riendas sueltas a sus deseos pecaminosos de la carne, y lo cual quiere decir que están sembrando para la carne, esperando a cosechar bendiciones espirituales de parte de Dios. Y esto es un engaño, hermanos. Es un engaño tremendo, lo cual debemos rechazar, renunciar, arrepentirnos y pedirle a Dios que nos ayude y nos dé su gracia y poder para poder sembrar en el Espíritu. ¿Para qué? Para que de esa forma, de acuerdo a la promesa de Dios, pueda cegar o cosechar vida eterna. Vida eterna. Es la vida de Dios. ¿Qué es la vida eterna? Que según dice Juan capítulo 17, el mismo Señor Jesús en su oración al Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, y a tu Hijo, al quien tú has enviado. Hermano querido, esta es la vida eterna. Si tú quieres conocer, ver la gloria del Señor en tu vida reflejada, debes sembrar
en lo secreto en el Espíritu para cosechar vida eterna, la vida de Dios dentro tuya, derramada por el poder del Espíritu Santo. Ok, vimos entonces la cuarta y la quinta, la sexta ahora, y vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versos 22 al 25. Santiago capítulo 1, versos 22 al 25. Esto es algo muy importante y muy interesante también. Vamos a ver lo que dice este texto. Dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nuevamente, la misma expresión, engañarse a sí mismo. ¿Cómo me engaño a sí mismo, a mí mismo? Bueno, el resto del pasaje lo dice. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, de la palabra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y acá nos da un poco la ayuda para entender qué quiere decir el Señor o el Espíritu Santo de no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y Jesús también muy claramente lo ejemplificó en una parábola, ¿se acuerdan de los dos cimientos? Cuando habló de esta palabra en Mateo capítulo 7, versos 24 al 29. Pienso que todos se acuerdan de esa parábola hermosa donde el Señor habla de aquellas dos personas que habían edificado dos casas. Una puso el fundamento en la roca, pero el otro edificó sobre la arena. Y el verso 26 de este capítulo 7, yo no quiero entrar en estos pasajes, pero usted léalo después, si quiere, en su casa, Mateo capítulo 7, versos 24 al 29. En el verso 26 dice, pero cualquiera que me oye, dice el Señor Jesús esto, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿No es cierto? O sea que, ¿cómo es la persona que edifica sobre la arena de acuerdo al Señor Jesús? Insensato. ¿Y cuál es la característica básica del insensato? Porque fíjense en que el Señor dice, cualquiera que oye estas palabras, o sea que no es una persona que no oye, está oyendo. El Señor muchas veces dice, el que tiene oído para oír, oiga. O sea que en la parábola de los dos cimientos vemos dos personas, una sabia y el otro insensato, pero la misma característica es que en los dos, es que los dos escuchan. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, el Señor lo compara en el verso 24 como alguien que edifica sobre la roca. Pero el que oye las palabras y no las hace es como alguien que edifica sobre la arena. Y sabemos cuál es el resultado. Viene el viento, viene la lluvia, etcétera, el agua, y se desmorona la casa, ¿no es cierto? Y así todo aquel que escucha la palabra pero no las hace. Ambos constructores oyeron la palabra, aunque el que edificó sobre la arena no las obedeció. Esta fue la gran diferencia, ¿no es cierto? Uno tan solo oyó y no hizo, cuando el otro oyó e hizo. Esa es la diferencia. Por esto es que explica que esto es como considerarse, el ejemplo que da Pablo acá Santiago, no Pablo, discúlpenme. Santiago en su epístola, en el capítulo 1, verso 22-25, vamos a ese texto, ¿no es cierto? Cuando dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y porque dice, si alguno es oidor de la palabra, solamente oidor,
pero no hacedor de ella, o sea, como el ejemplo de los dos cimientos. Acá da otro ejemplo, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que pensemos, cuando nos levantamos, nos miramos en el espejo, o después que terminamos a lo mejor de desayunar, nos miramos en el espejo antes de salir, darnos los últimos retoques para asegurarnos de que no tenemos una mancha con la comida que hemos terminado de comer en el desayuno, o no estamos despeinados, o no tenemos alguna marca en nuestra cara de algo. Entonces, ¿qué hacemos si vemos alguna imperfección? La limpiamos, ¿no es cierto? La corregimos antes de salir. Pero acá lo que está hablando es considerarse a sí mismo y después irse, o se va y se olvida que tenía una mancha, se olvida que estaba despeinado, se olvida de que no se afeitó o lo que sea. ¿Y qué pasa cuando estamos en el trabajo y llegamos a la oficina, o llegamos a la fábrica, o llegamos a la iglesia, y todos los demás ven esa imperfección que está en nosotros, la cual nosotros vimos, porque nos pusimos frente al espejo y la vimos, notamos la imperfección? Pero ¿qué pasa? Si no hicimos nada con ella, esa imperfección sigue y los demás la van a notar. Eso es lo que está diciendo en este texto. Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y el que escucha la palabra del Señor, ¿no es cierto?, y no hace nada con ella, quiere decir que es oidor olvidadizo, pero no un hacedor, quiere decir que no hace lo que la palabra le dice hacer, o lo está tratando de corregir, es exactamente igual. ¿No es cierto? Lo mismo es la palabra, cuando la escuchamos es como un espejo que refleja nuestra realidad, o sea, cómo somos, cómo nos ve Dios. Yo cada vez que me miro en la palabra del Señor, es como que Dios pone un espejo delante de mí y me dice, mira, así eres tú. Entonces, tengo dos opciones. ¿Qué haremos con esa imagen que Dios nos muestra? Bueno, ¿qué harás tú con esto que estás escuchando? Yo no lo sé, porque depende de cada oyente. O sea, cada oyente que esté escuchando esto va a tomar su propia decisión. Y yo no puedo, como Dios, obligar a nadie a que tome acciones sobre esta, o decisiones sobre esta palabra. Pero lo que hagamos marca la diferencia entre un oidor simple y un hacedor de la palabra. Y, por ejemplo, si escuchamos una exhortación a arreglar nuestras cuentas o deudas con nuestros prójimos y no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pensamos que por haber escuchado la palabra nos basta con eso y pensamos que estamos limpios, cuando en realidad todavía seguimos sucios, como esa persona que se mira al espejo y se va y no hace nada, y se va a la calle o a la iglesia, donde vaya, con esa mancha, con esa suciedad, o sin afeitarse, o sin lavarse los dientes, y tengo un pedazo de comida colgado en mi boca de uno de mis dientes, y todo lo demás lo ven. Cuando me río se dan cuenta. Así que esto es como el ejemplo de que miró su rostro en el espejo y no lo limpió o arregló para estar realmente limpio. Y el diablo anda buscando siempre, hermanos queridos, personas que sean solamente oidoras para engañarlos. Cuidado, seamos prudentes y no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Obedezcamos la palabra del Señor. Ese es el propósito del Señor y el propósito por el cual Él nos da su palabra. Ok, vamos a la próxima, que está a la número 7, que está en Santiago también, en el mismo capítulo 1, versos 26 y 27. Santiago capítulo 1, versos 26 y 27. Y dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, dice esta palabra. O si alguien se cree espiritual entre ustedes, o sea,
La Biblia dice, en la versión hispana dice, se cree religioso, pero hay versiones, sobre todo en inglés, que pienso que son más apropiadas y que dicen, si alguno se cree espiritual entre ustedes y no controla su lengua, dice que se está engañando a sí mismo, y toda la espiritualidad o religiosidad de tal persona no vale para nada delante de Dios. Si asistimos a la iglesia, leemos y entendemos las Escrituras, más aún si alabamos al Señor y oramos, y aún predicamos o compartimos la palabra de Dios, y cuando estamos en casa, a solas, no podemos controlar nuestra lengua con nuestra esposa, esposo, hijos, etc., toda nuestra supuesta espiritualidad o religiosidad vale cero, no vale de nada delante de Dios. ¿Creen esto? Yo mismo fui presa de este tremendo pecado, tan común entre los cristianos. Pensamos que es tan solo una pequeña debilidad a la que Dios nos va siempre a perdonar. ¿Cómo pequeña debilidad? Si no elimino esto en mi vida, todo lo demás que hago, dice la Escritura, para Dios vale cero. La marca de un hombre o una mujer espiritual es que puede y sabe controlar su lengua. En el capítulo 3 de Santiago, en el versículo 2, en la segunda parte del versículo 2, dice así, tiene ahí muy cerquita, dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea que perfección para Dios es perfección en la forma en que hablamos. Debemos aprender a controlar nuestra lengua. Esto me lo estoy diciendo a mí en primer lugar, pero tú también te lo debes decir. La forma que hablamos o escribimos la debemos filtrar para que nuestra carne nunca aflore. Esa es la voluntad de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 19, hay una poderosa exhortación que dice, en las muchas palabras no falta pecado. Si hablamos mucho, pecaremos mucho. Si no le permitimos al Espíritu Santo que filtre nuestro corazón para no pecar. En la misma epístola de Santiago, en el capítulo 1, verso 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a que esto lo tomemos realmente con mucha responsabilidad, porque la forma que nos expresamos, aún, hermanos, yo diría más, la forma que pensamos debe ir cambiándose. O sea que, primero, antes que fluyan las palabras de nuestra boca o fluyan las palabras de del teclado de una máquina de escribir, o de una computadora, o de un mensaje que estamos mandando por el teléfono, o lo que sea, cuando escribimos o pensamos, o hablemos, pensemos primero, filtrémoslo, pidámosle al Señor si esto que vamos a poner o editar o enviar, ya sea verbalmente o textualmente, es de Dios o es de nuestra carne. Entonces, para que el diablo no nos engañe en el corazón, ¿no es cierto? Como dice este texto, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la espiritualidad o religión de tal persona es vana, no sirve para nada. Y el último, el número 8 de estas exhortaciones, la encontramos en la primera epístola o carta de Juan, primera Juan, capítulo 1, verso 8. Y dice así, este texto de la Escritura. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto es categórico.
¿Qué quiere decir? No tenemos pecado. Bueno, les voy a decir lo que no significa, o sea, no tiene nada que ver con lo que dice un poco más adelante en el verso 10, en 1 Juan capítulo 1, verso 10, leamos juntos, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay dos diferencias, ¿no es cierto? Dos cosas distintas. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto se refiere a nuestros pecados pasados, los cuales Cristo perdonó cuando venimos a Él arrepentidos. Nos humillamos, Él nos perdonó y todos esos pecados viejos pasados han quedado sepultados. Dios promete que nunca más se acordará de ellos. Gloria a Dios por eso. El problema es de mi vida actual, de los pecados que ahora estoy cometiendo. El verso 1:8, en cambio, se refiere a mis pecados actuales. Y hermanos, siempre debemos humillarnos y reconocer que mientras vivamos en este cuerpo, arrastramos una carne en lo que no hay nada bueno, nada bueno. Podemos herirnos o ofendernos, aún involuntariamente, sin darnos cuenta o sin mala intención. La persona humilde lo va a reconocer y se va a cuidar de no hacerlo. Aquel que no lo hace se transforma en un blanco para que el diablo lo ataque y lo engañe. Si pensamos que ninguna de las 8 consideraciones que hemos hecho hasta ahora, que hemos hecho al respecto, ¿no es cierto?, a las posibilidades de autoengaño, no nos podrían suceder a nosotros, estaremos equivocados. Siempre debemos considerarnos a nosotros mismos primero, antes de mirar alrededor nuestro. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a cuidarnos de todo esto, o de todos estos autoengaños en los que podemos caer tan fácilmente en nuestro diario caminar, convirtiéndonos así en presa de nuestro enemigo. Dios desea ayudarnos, por eso ha dado estas admoniciones o advertencias para que no caigamos en ninguna de estas trampas. Son trampas que el diablo pone en nuestro propio corazón para que caigamos en ella. Y es por ello que nos ha dejado todas estas advertencias. Vamos a terminar con una palabra de oración. Pidámosle al Señor que realmente, hermanos, si tú estás identificado con una o cualquiera de estas advertencias, oremos juntos al Señor, porque necesitamos orar los unos por los otros para que nuestros pecados sean perdonados y para que el Señor nos ayude no solo a seguir adelante con nuestra conciencia limpia y pecados limpios y confesados, sino también y mucho más creciendo en victoria. Eso es lo que quiere ver Dios, crecer a cada uno de sus hijos en que cada vez puedan ser más victoriosos y que el diablo no nos pueda engañar. Ese es el propósito. Oremos juntos pues al Señor. Señor, gracias te damos por toda esta advertencia que tú nos has dejado tan claras en tu palabra. Ayúdanos pues, oh Señor, te ruego, a no pensar que nunca pecamos o que no hemos pecado, porque nos estamos engañando a nosotros mismos si decimos que no tenemos pecado ahora mismo. Todos nosotros, Señor, tenemos pecados. Ayúdanos con tu luz esclarecedora a reconocerlo, a verlos, muéstranos esos pecados. Y Señor, ayúdanos y danos la gracia para apartarnos de cada uno de ellos, para vivir en victoria, para que el diablo no tenga ocasión en ninguno de nosotros. Y ayúdanos también a no pensar que si no refrenamos nuestra lengua, a considerarnos espirituales. Ayúdanos pues también a ser fieles en esta advertencia tuya. Algunos, como dice esta palabra, si se cree religioso o espiritual y no refrena su lengua, se engaña en su corazón. Ayúdanos pues a no caer en este engaño, en esta mentira, Señor, que es tan sutil en cada uno de nosotros. También, Señor, te ruego a que nos ayude a ser
hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Hay muchos de nosotros, y Señor, aún yo me incluyo, Señor, tantas veces escuchamos tantas admoniciones y correcciones tuyas, y es como mirarnos al espejo, vemos, pero seguimos adelante sin corregir esas cosas que tú nos te estás mostrando en tu gran amor y misericordia para limpiarnos, para que podamos andar limpios, en victoria, delante de los hermanos y delante del mundo. También, Señor, te ruego que nos ayudes a sembrar para el Espíritu en vez de para la carne en nuestras vidas. Ahí cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, Señor, cuando solamente tú y el diablo nos está viendo, ayúdanos a serte fiel a ti, Señor, y a sembrar en el Espíritu para cegar vida eterna. Gracias, Señor, también por saber que tú nos has regalado esa vida eterna y cuando estábamos condenados por el pecado, merecíamos solo la muerte, pero tú nos has querido en tu gran misericordia y amor darnos vida eterna en Cristo. Gracias te damos. Y gracias también, Señor, porque el que se cree ser algo, como hemos visto, no siendo nada, también se engaña a sí mismo. Ayúdanos a entender esto, a ser humildes y a reconocer que si no es por ti en nosotros, es Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria. No soy yo, ni es ninguno de mis hermanos. Eres tú solamente, Jesús, en cada uno de nosotros. Ayúdanos pues a reconocer, oh Señor, cada día de nuestras vidas, de que realmente no somos nada delante tuyo. Por eso que no nos consideremos ser algo delante de los demás, sino que reconozcamos que separados de ti no somos nada, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Tu paz, bendición y protección les alcance. Les des fuerza espiritual, los llenes con tu espíritu para realmente poder cumplir todas estas cosas y que podamos crecer en victoria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Dios lo bendiga, hermano. Hasta la semana próxima, si Dios quiere.